Hola, soy Juan Carlos Montes de Oca López, tengo el gusto de ser el instructor en estos primeros temas del curso Aplicación e Integración de las TIC, TAC y TEP. En esta ocasión vamos a iniciar con cuestiones básicas de las tecnologías de información y comunicación. Estas tecnologías que han revolucionado muchas de las formas en cómo nos comunicamos, en cómo interactuamos, cómo educamos, cómo transmitimos ese conocimiento y bueno, mucho ha sido mediado a través de las tecnologías de información y comunicación. Pero bueno, pues en estos aspectos básicos vamos a iniciar identificando las partes de esas tecnologías, las partes físicas como lo es el hardware, todos los componentes físicos que nos ayudan a interactuar, que nos ayudan a transferir esta información, almacenarla, a crearla, a salvaguardarla también. Y bueno, pues todo este hardware tiene diferentes matices. Podemos encontrar desde pues dispositivos comunes, como ya hoy en día los tenemos en nuestra práctica, que es computadoras de escritorio, computadoras portátiles, sin importar la marca, ¿no? Finalmente estamos hablando de estos elementos físicos que tenemos para poder hacer uso de las tecnologías de información y comunicación. También tenemos dispositivos móviles como el teléfono inteligente, como la tableta y bueno, pues hoy en día incluso podríamos conectar cualquier dispositivo, un refrigerador, un horno de microondas. Todo esto finalmente son los elementos físicos que pues nos ayudan a utilizar las tecnologías de información y comunicación. Bien, vamos a estar platicando en los próximos minutos de algunos elementos importantes. Por ejemplo, tenemos el teclado de la computadora, tenemos la pantalla de esa computadora, tenemos internamente memorias, discos duros, una serie de elementos físicos que en su conjunto pues nos ayudan a tener una computadora como la que vemos acá en pantalla. Sin embargo, esa computadora por sí misma, simplemente por los fierros, por los elementos físicos, no podría funcionar. Necesita software, necesita esa parte no física, elementos lógicos que nos van a ayudar a operar, a que ese sistema físico pueda funcionar, que realice las actividades que han sido diseñadas y pues que nos pueden ayudar en muchos sentidos, ¿no? Entonces, estamos hablando de ese software que va a complementar la parte física, va a hacer que funcione esa parte física. Entonces, todo lo que tiene que ver con programas de cómputo, sistemas operativos, aplicaciones, por supuesto, todo esto, pues nos estaremos refiriendo a ellos como software, ¿de acuerdo? Entonces son los elementos no físicos que no podemos tener tangiblemente en nuestras manos, pero que a través de las instrucciones que damos al dispositivo podemos operar ese software y el software a su vez hace que el hardware, es decir, que los elementos físicos puedan estar funcionando adecuadamente. Yo les invitaría a que ahora reflexionen en su entorno, en donde estén viendo este video, donde estén tomando este curso, revisen cuáles son los elementos de hardware que tienen ahí al alcance, ¿no? Va desde el mouse, la cámara, el teclado, impresora, escáner, el teléfono, todo lo que puedan tener al alcance, simplemente vamos a identificarlo en este momento. ¿Vale? Y respecto al software, pues vamos a pensar un poco en cómo o qué aplicaciones son las que estamos utilizando en nuestro día a día. Por ejemplo, bueno, pues utilizamos Office, utilizamos el sistema operativo Microsoft Windows, o podemos utilizar iOS de Apple, o podemos utilizar Android, ¿no? En nuestros dispositivos móviles. Es decir, todo lo que tiene que ver con los elementos de software que estamos utilizando en nuestro día a día. Calendarios, aplicaciones específicas, plataformas como Seduca, como Microsoft Teams. Es decir, que entremos en este ejercicio de reflexión de todo lo que estamos utilizando en nuestro día a día. ¿Vale? Bueno, vamos a revisar acá un poco esta clasificación que se nos da del hardware para poder identificar
de mejor manera cada uno de los elementos. Tenemos en primera instancia los dispositivos de entrada. Todo aquel dispositivo de hardware que permita entrar datos, que permita ingresar esos datos. Eh, los elementos más comunes, pues es un teclado, ¿no? Con un teclado ingresas ciertos datos, cierta información. Con un mouse también haces ingreso, ¿no? Al dar clic. Podemos ingresar datos, por ejemplo, a través de un micrófono. Lo podemos hacer a través de un escáner. Lo podemos hacer a través de una cámara fotográfica, ¿no? Estamos tomando una imagen, una realidad que está captando en ese momento la lente y pues simplemente estamos ingresándola a, por ejemplo, una memoria, que es el almacenamiento. Un joystick, un control de videojuego de una consola, todo esto son elementos que ingresamos, ¿no? Estamos ingresando ciertos datos, ciertos parámetros y esos datos a final de cuentas se están procesando y se convierten en algo, en alguna información. Por ejemplo, en el caso del videojuego, que ahí tenemos la imagen, pues estoy ingresando una serie de movimientos, una serie de elementos que puedo estar capturando a través de los botones, a través de la palanca, y entonces eso genera una acción en la televisión, ¿no? En donde esté jugando ya con esa consola, con ese videojuego, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchos dispositivos de entrada, pensemos en todo aquello que ingresa la información hacia otro sitio, ¿vale? Tenemos después los dispositivos de salida. Esos dispositivos de salida, por ejemplo, los audífonos, no, con los audífonos, es decir, desde el oído no puedo entrar información, no puedo ingresar información hacia otro lado, más bien la recibo. Estoy teniendo esos elementos como salida del audio que yo ya estoy recibiendo, ¿no? Pero bueno, podemos tener otros elementos como la propia pantalla de la computadora, ¿no? La pantalla en algunos casos puede ser touch, ¿no? Como el caso del teléfono inteligente. Entonces la pantalla cumple en ese momento función de entrada y salida, que es justamente nuestra tercera clasificación. Hay dispositivos, hay elementos de hardware que cumplen ambas funciones, ¿no? Entonces podemos tener esa pantalla táctil donde recibo información, es decir, el dispositivo me está dando cierta salida de información, está reflejando algo, pero a la vez yo puedo estar ingresando también esa información. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por ejemplo, tenemos el caso de una impresora. En una impresora no puedo ingresar información como tal, más bien la función de la impresora es devolver o sacar esa información en un formato específico que es de manera impresa, ¿vale? Entonces, bueno, pensar en todos estos elementos y pues entender cuál es su función. Son periféricos, una cámara web, ya decíamos, la cámara web lo que hace es ingresar los datos, está capturando esta realidad, pero no puedo yo en la cámara web, no puedo tener una visión, es decir, no me da una salida de datos, más bien estamos dando entrada, ¿vale? Y bueno, la última clasificación en este sentido del hardware es el almacenamiento, ¿no? Todos los dispositivos que nos permiten almacenar cierta información. Tenemos pues desde los disquetes de 3,5 que en algunos casos probablemente conocieron, los discos, tenemos memorias USB, discos duros extraíbles, ¿no? Todos estos que cumplen función tanto de entrada como de salida, pero que en realidad están almacenando esa información. Pensemos entonces en un disco duro, en una memoria USB, donde podemos almacenar la información. Esa información la podemos editar, la podemos ingresar, pero también la podemos sacar en distintos formatos, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un poco los elementos físicos que nos van a ayudar a realizar nuestras actividades, ¿vale? Y bueno, si pasamos ahora al término del software, que decíamos, bueno, pues es la parte blanda, ¿no? La parte no tangible, no puedo ver como tal un sistema operativo, es decir, el Windows no es algo que yo pueda tomar con la mano, pero sí es algo que puedo operar a través del propio hardware, ¿vale? Entonces vean esta relación, pues que uno depende del otro, no podrían coexistir separados,
¿no? Porque bueno, pues el software forzosamente necesita de dispositivos o elementos de entrada para poder funcionar. La entrada más lógica, decíamos, pues puede ser el teclado, puede ser la pantalla touch, puede ser el mouse. Pero hoy en día los dispositivos también se están conectando y reciben la información, reciben los datos ya digamos de manera automática. Hablamos, por ejemplo, del Internet de las Cosas, ¿no? Este Internet de las Cosas donde puedo tener conectado a Internet cualquier dispositivo, cualquier, incluso puedo conectar pues un ser vivo, ¿no? Como un animalito, un ser humano incluso puede estar conectado a la red. Tenemos, por ejemplo, estos teléfonos inteligentes que se vinculan también con, por ejemplo, los relojes inteligentes, ¿no? Y entonces estos relojes generan cierta información en automático que están subiendo o que están transmitiendo hacia otro dispositivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso el software ya no necesariamente requiere la entrada o la interacción de un ser humano. El software, además con la inteligencia artificial, las bocinas inteligentes, por ejemplo, bueno, pues están funcionando de manera autónoma prácticamente, pero forzosamente se requiere de hardware y de software, ¿no? Se me viene otra vez a la mente este caso que les digo de las bocinas inteligentes, la famosa Alexa, ¿no? Que tiene hardware, es una bocina como tal, pero también tiene implementado software. Software no solamente que va a estar estático o que va a responder de manera estática a una petición, sino que a través de la inteligencia artificial podemos tener esta interacción, este aprendizaje incluso. Esa bocina es capaz de aprender ciertas cosas, ¿vale? Todo a través del software. Esta imagen representa una pequeñísima parte del software que existe. Podemos tener desde sistemas operativos, podemos tener aplicaciones como navegadores web, como antivirus, como herramientas ofimáticas, que bueno, pues es el siguiente punto que vamos aquí a abordar. Office, regularmente lo asociamos con Microsoft Office, es la marca que más utilizamos en México de estas herramientas tecnológicas que nos ayudan en el trabajo de oficina, que de ahí surge, ¿no? La ofimática. Pero no es el único software, estaremos viendo más adelante las bondades que tiene en nuestro caso de manera muy particular por ser UAMitas, ¿no? Y bueno, pues ahora lo que me corresponde es dejar claro que no es el único software que existe. Excel no es la única marca, no es el único producto que existe. Tenemos algunas otras alternativas, como acá estamos viendo. Por ejemplo, las hojas de cálculo de Google. En esta columna tenemos hojas de cálculo de Google, documentos de Google, presentaciones de Google. Y por este lado tenemos también las herramientas que Apple nos acerca, ¿vale? Y bueno, pues de este lado está todo lo que tiene que ver con Microsoft. Yo les diría, bueno, para la educación, ahora aterricemos un poquito. ¿Cómo es que estamos utilizando el hardware, el software y en particular el Office en la educación? Bueno, pues el procesador de textos, que es Word, lo utilizamos de manera muy recurrente, ¿no? Desde, bueno, cualquier redacción de texto, llámale una carta, un memorándum, un oficio, un aviso, ¿no? De pronto lo podemos redactar en el procesador de textos, incluso nos ayuda a revisar la ortografía como tal, ¿no? Y después ya podemos estar trasladándolo a otro lado, podemos guardar el archivo, podemos imprimirlo, podemos convertirlo a otro tipo, por ejemplo un PDF, ¿no? Podemos hacer muchas cosas ahí con Word. Regularmente pedimos, por ejemplo, un ensayo, un escrito, un reporte de lectura y pues se utiliza esta herramienta de manera mucho más frecuente, ¿vale? La hoja de cálculo, pues mucho precisamente para hacer cálculos no solo matemáticos, ciertamente es su fuerte, ¿no? El cálculo matemático, pero no es la única función que tenemos. Podemos hacer muchas otras, podemos insertar funciones de otro tipo, de texto, por ejemplo, y podemos hacer gráficas, podemos estar con nuestros alumnos, pues ahí llevamos regularmente un control de asistencia, ahí sacamos los promedios, ¿no? De acuerdo a cada una de las actividades, a las ponderaciones, etcétera. Eso, un trabajo, digamos, semiautomático, ¿no? Nosotros ingresamos
los datos en el software y el software ya nos regresa cierta información. Por ejemplo, una gráfica, por ejemplo, si aprobó o no el alumno, etcétera. Y bueno, pues con PowerPoint es, digamos, lo básico para realizar una presentación. Hoy en día estamos utilizando ya muchas otras herramientas. Cuando pasemos al tema de TAC, estaremos viendo Genially, por ejemplo, con la maestra Jazz, que, híjole, pues nos abre un panorama mucho mayor a lo que tenemos con PowerPoint. Pero bueno, si tú vas iniciando con el uso de las tecnologías, este sería las aplicaciones así básicas, ¿no? Para poder seguir avanzando. Entonces, si ya conoces Excel, PowerPoint, Word o sus equivalentes, entonces pues ya dominamos, digamos, estos aspectos básicos de la ofimática. Estaremos avanzando con otras aplicaciones, porque bueno, pues este mundo cambia tan rápido que exige precisamente una actualización constante. ¿De acuerdo? Bueno, pues me voy a regresar aquí nada más a precisar algunos elementos, ¿no? que tenemos para el hardware y el software, ¿vale? Aquí voy a abrir nuevamente. En el caso de el hardware, decíamos, hoy podemos conectar un refrigerador, una cafetera, cualquier dispositivo puede estar conectado a internet y nos puede estar dando información, pero también podemos estarle ingresando cierta información. Imagínense un refrigerador que te avisa cuando algún insumo se te agotó del refrigerador, ¿no? Hoy eso es posible y bueno, pues lo estamos viviendo a través de estas nuevas tecnologías o tecnologías emergentes. En el caso de el software, pues lo tenemos desde esos sistemas operativos que ya hemos comentado, los programas, aplicaciones móviles, también los controladores, que es finalmente el código que hace que la cámara funcione, que el micrófono haga también su función y bueno, pues todo lo que tiene que ver con los códigos, ¿no? Programas, aplicaciones, lo estamos viendo implementado en el software. En los materiales adicionales les estaré dejando algunas ligas muy interesantes para profundizar con este tema de hardware, software y por supuesto de las herramientas ofimáticas. Disfruten mucho este curso y la intención precisamente es que podamos aplicar lo que vamos viendo aquí, que realmente lo podamos aplicar y que lo podamos integrar, sobre todo en nuestra práctica docente. Que tengan excelente día, nos seguimos viendo en las siguientes cápsulas, en los siguientes videos.